Todo el mundo escuchó la noticia de última hora de que el presidente había sido completamente atentado. Fue trasladado de urgencia al hospital de Tokio. Según testimonios de testigos, hoy vuelve a haber terror en el mundo. Alguien ha asesinado al presidente de otro país, y en algún lugar la gente se enfrenta a un desastre natural especialmente grave. Pero a pesar de todo, la protagonista estaba muy contenta porque estaba a punto de encontrarse con su amado. De hecho, siempre ha tenido mala suerte en el amor, pero la racha negra de su vida por fin terminó y conoció a su príncipe. Kozueara le dio todo lo que tenía. Porque este hombre era el destinado para ella. Tenía la esperanza de que tal vez hoy fuera el día en que él le propusiera matrimonio, pero de repente alguien la empujó, y entonces Kriste se dio cuenta de que se había dado cuenta demasiado tarde de que el hombre había estado casado todo el tiempo. Y entonces la muchacha se dio cuenta de que tal vez si tuviera el don de ver a través de los canallas estaría viva, pero de repente oyó una voz que accedía a darle esa capacidad. Y la siguiente vez que abrió los ojos se despertó en una habitación que parecía bastante elegante, lo que sorprendió a Kriste, pero sabía a ciencia cierta que la habían tirado por las escaleras. Pero de repente las criadas corrieron a su alrededor, felices de que la princesa estuviera despierta. Pero en ese momento una mujer corrió hacia ella, preguntándole cómo se encontraba. Se había caído del caballo y se había desmayado. Y su madre no entendía que Kriste Eldain no lo recordara. Era obvio que Kriste estaba en estado de shock. Sabía que se había caído por las escaleras y se había dado cuenta de que realmente no recordaba nada. También se acercó un hombre que aparentemente era su padre. Saro sugirió que Kriste probablemente estaba confundida porque aún no se había despertado del todo, y entonces Kriste los miró y se dio cuenta de que el hombre que estaba frente a ella era el rey Ugmond y el asistente personal de Saro y la reina Mariana. Pero Kriste estaba segura de que era la primera vez que veía a esas personas, y no entendía de dónde habían salido esos nombres de su cabeza. Después miró a su alrededor, sin darse cuenta de lo que le había pasado en el pelo, pero cuando se vio en el espejo se quedó horrorizada. Se había convertido en una chica completamente diferente. Al final, desde que Kriste estaba en este cuerpo pasó un mes y al intentar averiguar qué le había pasado leyó muchos libros y Kriste Eldain renació definitivamente en otro mundo. En este mundo había magos y espadachines legendarios. Y lo más importante, también había un señor de los demonios. Aparentemente también había muchos otros monstruos en este mundo. Se preguntó si la Kriste del pasado había vivido alguna vez o si había muerto al caer. Pero Saro entró y le explicó que era hora de que la princesa saliera de guardia, tenía que prepararse para salir. Ella aceptó y mientras caminaba por los pasillos pensó que sobrevivir en el nuevo mundo era lo más importante ahora. Después de todo, aquí la conocían como Kriste Eldain. Tenía 18 años y era la primera princesa del reino, es decir, la futura reina. Y la princesa Kriste era muy popular y la querían casi todos en el reino, por lo que siempre se le acercaban personas y aristócratas y le enviaban montones de cartas. Así que Kriste estaba muy agotada por la vida de princesa, ya que era mucho más difícil, y le explicó a su ayudante que no quería hacer otra cosa, pero Saro dijo que venía a informar a Kriste Eldain no sobre sus obligaciones. Pues tenía un mensaje del rey, que quería saber si a Kriste le gustaría asistir a un banquete que se celebraría en la mansión del duque. Y ella estaba encantada, así que aceptó encantada. Luego le pidió que le dijera al rey que había aceptado. Al final todo salió como debía la muchacha reunida para el banquete. Kriste Eldain se alegró de que en este mundo pudiera llevar muchos vestidos bonitos e incluso el rey Ugmond se dio cuenta de lo guapa que era su hija. Pero en ese momento otra chica se acercó y notó que el vestido de Kriste era realmente muy sencillo y parecía una plebeya cualquiera. Pero en ese momento la reina Mariana salió en defensa de Kriste, explicándole a la chica que debía dejar ese comportamiento, ya que empezó a gritarle a Kriste Eldain y a comportarse de forma indecente. Esta niña era la hermana menor de Kriste Eldain, su nombre era Ariete y Kriste Eldain no podía entender por qué Ariete era una niña tan mala. Pero en cuanto se dio la vuelta miró a la reina, y entonces la mujer le dirigió una mirada atenta y se dio cuenta de que el gusto de Kriste había cambiado mucho, y realmente no era un mal vestido. De hecho Kriste seguía muy preocupada cuando la reina Mariana se dirigía a ella, y por alguna razón Kriste siempre tenía la sensación de que la mujer la estaba observando. Pero decidió considerar tales palabras como un elogio. Renacida en este mundo Kriste había adquirido de hecho una habilidad inusual, a saber, ver a través de las malas personas. Por eso cuando un hombre se acercó a ella elogiando el aspecto de la princesa, enseguida se fijó en el aura amarilla, signo de codicia y deseo de poder. Después miró alrededor de Ariet con los demás nobles y vio que aquel hombre estaba rodeado de color rosa,
lo que significaba que quería entregarse a los placeres carnales con su hermana. Además, también había colores responsables del orgullo, la envidia, la ira, la pereza y la gula. La saturación del color indicaba lo grande que era el pecado, por lo que Criste se sintió triste por no haber tenido esta habilidad en su mundo pasado, y por eso decidió aprovechar al máximo su vida en el nuevo mundo eligiendo a las personas adecuadas que fueran puras. Después del banquete de Criste llegó una extraordinaria cantidad de regalos de muchos aristócratas, y la chica se sintió avergonzada porque era muy popular. Pero en ese momento apareció también la reina Mariana y se dio cuenta de que Ariete estaba furiosa porque toda la atención de los hombres se centraba en Criste. Sabía que a Criste nunca le habían gustado los banquetes y no entendía un cambio tan repentino. Criste, por su parte, se puso nerviosa ante tal mirada. Pero después la reina se ablandó explicando que aquello ya no tenía importancia, y aconsejó a Criste que si quería vivir una vida feliz, debía encontrar un amante lo antes posible. De lo contrario, lo haría su padre en lugar de ella. De hecho, Criste estaba pensando en dejar la búsqueda de un amante para más adelante. Si lo piensa bien, no solo su futuro sino el de todo el país dependía realmente de ella. Sobre todo porque gracias a su habilidad podría encontrar fácilmente a un hombre digno, sobre todo si era posible que se quedara para siempre en este mundo, así que tenía que pensar en el matrimonio. Sin embargo, mientras Criste vivía su despreocupada vida de princesa, el mundo sufrió una increíble conmoción, el renacimiento del Señor de los Demonios. Su ejército destruyó un país tras otro y llegó incluso a su reino. Y entonces el reino se enfrentó a una gran desgracia. El rey Ugmond gritó a su pueblo dándole las gracias por responder a su llamada. Prometió que quien derrotara al Señor de los Demonios sería ricamente recompensado. Su héroe tendría la oportunidad de casar a la próxima reina con su hija Criste. Y entonces todo el mundo inmediatamente se regocijó salvajemente mientras Criste se sorprendió de que el rey Ugmond en realidad le estaba ofreciendo como recompensa. Mientras que Ariete solo estaba molesto no entender por qué todos los guerreros de inmediato se puso tan emocionado. Finalmente en su habitación Criste estaba literalmente de luto por toda la noticia, pero Saro le explicó que en realidad no debería haberse disgustado tanto. Después de todo él no pensaba que su majestad la casaría con un héroe que había visto por primera vez. Pero Criste no entendía tales conclusiones y entonces Saro le sugirió que lo pensara, porque el Señor de los Demonios era conocido por su inmenso poder. Así que era poco probable que pudiera ser derrotado tan fácilmente. Saro estaba segura de que la guerra se prolongaría durante muchos años, por lo que Criste Eldain no debía desanimarse. De hecho, se sintió reconfortada por esto, así que agradeció felizmente a su ayudante. Al final, sin embargo, ganaron y Criste se horrorizó, pero todo lo que Saro pudo hacer fue disculparse extra inteligentemente con ella. 3 años después de derrotar al Señor de los Demonios, el héroe que había cumplido con su deber para con el reino se presentó a una audiencia con el rey. Y fue entonces cuando Criste supo que era demasiado tarde para hacer nada y esperó que el hombre al menos fuera guapo. Pero al final, cuando el tipo salió, ni siquiera Ariete pudo resistirse a sus miradas y se sonrojó torpemente. Y el héroe se inclinó y saludó a la futura reina y princesa Criste Eldain y se presentó. Se llamaba Luxis Rothbald, y mientras Ariete estaba en shock, Criste estaba horrorizada y no podía creer que tendría que casarse con un hombre tan horrible y era la primera vez que veía semejante color y Criste Eldain no entendía quién era ese tipo. Así que cuando Luxis se acercó para besarle la mano Criste apartó bruscamente la palma y se alejó, dándose cuenta de que no quería involucrarse más con gente así. El rey Ugmond solo se disculpó torpemente por su hija, pero Luxis Rothbald solo continuó mirando con nostalgia a Criste Eldain que se marchaba. Criste se entristeció al darse cuenta de que gente así la había encontrado incluso en el otro mundo, y parecía una especie de maldición, en cuyo caso tenía que encontrar cualquier forma de evitar esa boda. Así que empezó a seguir a Luxis. Pero por mucho que observaba, no encontraba nada malo en él, pero sus ojos no podían engañarla. Luxis Rothbald tenía que ser una persona horrible, y Saro, que estaba haciendo la vigilancia con Criste, no entendía exactamente lo que estaban haciendo. Criste le explicó que tenía que decepcionar cuanto antes a ese personaje, Luxis Rothbald, para que no quisiera casarse con ella. Entonces Saro se dio cuenta de que Criste quería saber más y le explicó que Luxis Rothbald tenía un carácter tranquilo y sincero y que además era inteligente y hábil con la espada. Criste Eldain se dio cuenta de que esta descripción encajaba con el tipo perfecto. Pero Saro se dio cuenta de que el pasado de este héroe estaba rodeado de misterio, y nadie sabía nada de su infancia ni de su juventud. Era difícil imaginar que un hombre tan destacado pasara desapercibido durante años.
Y este pensamiento preocupó mucho al propio asistente cuando, de repente, Kriste se percató de una discusión entre Luxis y una chica. Saro le explicó que esa chica era su colega, la señora Lala. Y Lala era una hechicera muy capaz y viendo su relación Kriste se dio cuenta de que eran perfectas la una para la otra, sobre todo porque Lala tenía un aura igual de terrible. Pero Kriste Eldain le explicó que ya había averiguado todo lo que quería saber y que lo único que tenía que hacer era esperar el momento adecuado para cabrear al héroe. Kriste no tuvo que esperar mucho, así que el día en que Luxis fue a verlos para almorzar, la chica salió de la manera más inapropiada. El rey no entendía cómo Kriste Eldain no se avergonzaba de venir, pues era una grosería de borrachera hacia el héroe. Kriste se contentó perfectamente con enfadar a su padre, y desvió alegremente la mirada hacia Luxis esperando que un hombre perfecto como él probablemente no quisiera casarse con una chica como ella. Pero en lugar de eso le sonrió, lo que sorprendió a Kriste, porque no estaba reaccionando como ella había planeado. En lugar de eso Luxis se acercó a la princesa y se dio cuenta de que parecía querer conocerle rápidamente. Así que Kriste Eldain se olvidó por completo de cambiarse de ropa. El rey accedió encantado con el héroe. Finalmente ese plan fracasó y Kriste empezó a planear uno nuevo dándose cuenta de que ahora definitivamente necesitaba cabrear a Luxis Rodvald en el baile. Pero le explicó a su ayudante que seguiría intentando frustrarle hasta que su héroe se rindiera, y ella se aseguraría de demostrarle que Luxis Rodvald se había metido con la princesa equivocada. Pero cuando Kriste Eldain llegó al baile, se dio cuenta de que toda la gente la evitaba, e incluso cuando pidió a los aristócratas que bailaran con ella, se negaron porque ni siquiera podían tocar a la prometida del propio Luxis. Era la más profunda falta de respeto, y entonces la sorprendida muchacha se dio cuenta de que por culpa de ese tipo ahora todos a su alrededor la evitaban e incluso tenían miedo de hablar con ella, y obviamente tenía el mayor complejo posesivo. Pero cuando se acercó Luxis volvió la cara de Kriste hacia él, explicándole a la chica que solo debía mirarle a él, y Luxis Rodvald se alegró de que hoy no viniera en pijama. Y Luxis Rodvald pensó que a Kriste Eldain le sentaba realmente bien semejante atuendo. Kriste estuvo de acuerdo, pero le explicó que no se había puesto ese vestido en absoluto para Luxis, pero él le pidió que la princesa se olvidara de los demás hombres de alrededor y le ofreciera un baile, pero ella se negó, pues no era tan sencilla como Luxis pensaba. Pero en ese momento Ariete corrió hacia Luxis y se disculpó por la grosería de su hermana, tras lo cual se presentó y le propuso a Luxis Rodvald bailar con ella. El rey Ugmond, que observaba el extraño comportamiento de su hija mayor, no entendía lo que estaba pensando, pero la reina Mariana le explicó que Kriste evitaba al héroe y quería decepcionarlo, porque no quiere casarse con un hombre al que no ama. Así que sugirió al rey que reconsiderara su decisión sobre esta boda. Y por suerte para ellos, parece que su hija menor estaba locamente enamorada del héroe. Finalmente al día siguiente Saro le explicó que el rey Jugmond ya había fijado el día de la boda, que sería en una semana, y entonces al darse cuenta del horror Kriste no tuvo otra opción, así que le ofreció a su ayudante casarse con ella. Pero una mirada bastó para que se diera cuenta. Kriste Eldain estaba desesperada, sin saber qué hacer, pero Saro le sugirió que dejara de usar todos esos trucos y discutiera el asunto con la propia Luxis. Se dio cuenta de que no tenía otra opción, así que fue a tomar el té con Luxis Rodvald. Él se sorprendió ante la petición, ya que estaba muy contento de recibir su invitación, pero no podía pensar que Kriste Eldain le pidiera que hiciera algo así. Se preguntó si le resultaba tan desagradable. Kriste solo permaneció en silencio, y entonces Luxis le explicó que no podía acceder a su petición. Kriste le explicó que si Luxis quería poder, en ese caso podría casarse con su hermana Ariete. Pero Luxis Rodvald dijo que le gustaba mucho más Kriste porque era una chica que no tenía corazón para él, el heroico asesino de señores de los demonios. Y lo único que quería en una novia era igualdad. Y Luxis quería que su esposa no lo viera como un héroe, sino como un hombre normal y corriente, y si Kriste aún así dejaba de verlo como un héroe, él estaba dispuesto a jurar que definitivamente la haría lo más feliz que pudiera ser y le pidió que confiara en él. Kriste estaba sorprendida y no sabía cómo actuar, porque ahora este tipo estaba actuando literalmente sobre todas sus debilidades y, sin embargo, no volvería a caer en este truco. Después de todo, ella murió por culpa de alguien como Luxis. Le arrancó la mano gritando que no podía confiar en él. Prometió que no se dejaría engañar de nuevo. Pero en ese momento Luxis se dio cuenta de que su respuesta le había decepcionado mucho. Sin embargo, prometió que Kriste Eldain se arrepentiría definitivamente de sus palabras. Y entonces Kriste se dio cuenta de que en ese momento, Luxis se parecía a los maltratadores de su vida pasada, y si creía sus palabras, seguramente acabaría igual que en su primera vida. Pero ahora estaba segura de que no podía quedarse con él.
Así que Kriste Eldain empezó a recoger sus cosas explicándole al ayudante que su vida corría peligro, pero él pensó que Kriste estaba exagerando a todas luces y se preguntó por qué se esforzaba tanto por escapar del héroe. Después de todo, ya habían descubierto que era un hombre decente, pero Kriste gritó que no habían descubierto nada y que Luxis era obviamente una basura, y Kriste Eldain admitió que tenía la capacidad de ver los pecados de la gente, aunque era difícil de creer. Saro decidió ayudar a Kriste explicándole que confiaba en ella. Obviamente no era el tipo de persona que mentiría a la gente, y tenía una petición más para la princesa. Quería que se lo llevara con ella, pero una sorprendida Kriste le explicó que no podía confiar en su ayuda para siempre, y que si le preocupaba si estaría bien, no debería haber huido con ella. Saro le explicó que era un leal sirviente de la princesa y que sin duda podría ayudarla, y finalmente la chica accedió torpemente. Pero de repente todas sus cosas empezaron a caerse de la maleta, lo que avergonzó a Kriste, porque no hacía mucho que estaba convencida de que no se perdería lejos del castillo, y Saro solo se alegró de que su ayuda fuera necesaria tan pronto. Al final Kriste, disfrazada de criada, salió del castillo de algún modo inadvertida, y Saro le ofreció algo de descanso. Pero Kriste Eldain no entendía tal cosa, pues si no escapaban lo antes posible, sin duda los atraparían. Pero en ese momento la reina Mariana se acercó por detrás y se dio cuenta de que, efectivamente, su hija había decidido huir, y entonces Saro le explicó que era la reina Mariana quien le había pedido un favor, y la reina Mariana quería que ayudara a Kriste en su huida. La reina Mariana le explicó a su hija que Kriste Eldain no era culpable de nada, y que toda la responsabilidad recaía en su padre, que había insistido en casarse con un héroe, y que desde que Kriste se había caído del caballo muchas cosas habían cambiado, y la reina Mariana estaba segura de que la Kriste del pasado nunca se habría atrevido a un acto tan osado. Así que le dio el anillo, explicándole que si Kriste tenía problemas de dinero, podía vendérselo. Luego le pidió a su hija que no llorara, pues Kriste Eldain debía mantenerse fuerte para no repetir su destino. Entonces la reina Mariana explicó que estaba feliz de casarse con su padre, pues tenían dos hermosas hijas y ella también quería que su hija encontrara su felicidad. Y entonces, llorando, Kriste prometió que lo haría. Al final, Kriste dejó una carta a su querida familia, en la que explicaba que había decidido renunciar a su derecho al trono y huir del castillo, y esperaba que la perdonaran, y le deseaba lo mejor. El rey Ugmont quedó horrorizado ante la carta que leyó, e inmediatamente envió a sus caballeros a buscar a su hija. Pero la reina Mariana trató de explicarle a su marido que él no sacaría nada de ello, porque fue ella quien ayudó a su hija a escapar. El rey Ugmont estaba horrorizado sin entender cómo la reina Mariana podía hacer algo así. Al fin y al cabo, si su hija no se casaba con Luxis Rothbald, la autoridad de su reino se vería muy mermada. Pero la reina comentó a regañadientes que las palabras del rey confirmaban plenamente que no le importaba en absoluto lo que su hija deseara, y entonces el torpe guardó silencio de inmediato. En ese momento Lala lloraba desesperada, porque no quería que Luxis se casara con la princesa porque aunque fuera un matrimonio político seguía estando en contra. Al final, en ese momento Luxis ya se había puesto el traje y pidió a su colega que comentara el atuendo, pero Lala estaba literalmente loca por su aspecto, porque el traje resaltaba perfectamente todas las ventajas de Luxis. Y Luxis Rothbald comentó con una sonrisa que en ese caso se había decidido por su traje para la boda, y entonces la chica lloró desesperada dándose cuenta de lo estúpida que era. Pero de repente llegó un ayudante a Luxis Rothbald, informándole de que la princesa Kriste se había escapado. Lala estaba locamente feliz, pues se dio cuenta de que era un buen final para la historia, ya que una chica mediocre no podía convertirse en su esposa. Pero Luxis señaló con calma que esa princesa era mucho más importante de lo que su amigo pensaba. Decidió ir directamente a ver al rey, y entonces Lala se enfadó mucho porque sabía que Luxis solo debía pertenecerle a ella y no a nadie más. En aquel momento todo el mundo hablaba ya de que la boda de Luxis y la princesa Kriste se había pospuesto, porque corría el rumor de que la princesa había sido secuestrada por alguien, y también corría el rumor de que padecía una grave enfermedad. A Kriste Eldain no le gustaba que todo el mundo hablara de su boda. Saro se dio cuenta de que probablemente ya los estaban persiguiendo, así que le sugirió a Kriste que comprara provisiones y abandonara la ciudad lo antes posible. Saro le pidió a la princesa que esperara un poco hasta que él comprara todo lo que necesitaba. Aunque fue incómodo para el ayudante, al final accedió. Tenían un plan definido. Debían llegar a una ciudad portuaria y navegar hasta otro continente y empezar una nueva vida como una persona diferente. No era la primera vez que Kriste vivía la vida de otra persona, y solo esperaba que navegaran a alguna isla turística. Pero de repente oyó un ruido y vio a los guardias rodeando al tipo y gritándole y exigiendo que el monstruo se rindiera.
Pero el tipo torpe se disculpó por infiltrarse en la ciudad y prometió que se iría inmediatamente. Pero en ese momento el caballero lo hirió y lo tiró al suelo, golpeándolo ante los gritos de júbilo de los habitantes. En el último momento Criste salió en defensa del muchacho, impidiéndoles el paso y sin comprender cómo se atrevían a golpear a un niño. Deberían haberse avergonzado, pero de repente la gente empezó a reconocerla. Criste se dio cuenta de que ahora le resultaría mucho más difícil escapar. Pero seguía sin poder dejar a ese niño en la estacada. Así que se dirigió a su pueblo como primera princesa del reino de Criste y explicó que a partir de ahora no permitiría que nadie hiciera daño a este niño. Luego se volvió hacia él y le preguntó si estaba herido y le prometió que todo iría bien. Y el chico se lo agradeció alegremente llamándola su hermana. Criste estaba loca de contenta de que la trataran así y se sintió muy mortificada. Pero en ese momento los guardias los rodearon, explicándole a Criste que el palacio había recibido órdenes de capturar a la princesa fugitiva. Y entonces, dándose cuenta de la gravedad de la situación, Criste agarró del brazo al chico explicándole que tenían que huir cuanto antes. Pero agarrando a la princesa, los caballeros le explicaron que la resistencia era inútil. Y Criste comenzó a gritar de dolor. Pero en ese momento su fiel sirviente ya corría en su ayuda, y de un golpe desarmó al guardia. Y disgustado, no entendía cómo aquellos hombres se habían atrevido a tocar a la señora Criste, y les ordenó que subieran, pues les haría pagar por semejante falta de respeto. Y entonces los asustados guardias comenzaron inmediatamente a huir, y la torpe muchacha agradeció al ayudante su ayuda. Pero él, agarrando a la princesa por el brazo, le explicó que debían huir ya que muy pronto llegarían refuerzos. En el último momento Criste Eldain se volvió hacia el chico tendiéndole la mano y le explicó que ahora estaba con ellos y que debían marcharse juntos. Finalmente, cuando se salvaron, Saro explicó que no tenía nada en contra de salvar a los monstruos, sin embargo Criste claramente debería haber sido más consciente de su propia seguridad. Y Saro habían conseguido de alguna manera un carruaje, pero debido a la situación, tendrían que idear otro plan. Criste admitió su culpabilidad. Mientras el chico torpe se disculpaba con la chica por las molestias que les había causado, Criste comentó sonriente que todo estaba bien. Tras lo cual le preguntó al chico su nombre. El chico se llamaba V.A.T. Criste y Saro se presentaron por turnos. Criste preguntó a V.A.T. por qué se había colado en la ciudad de los humanos, pero de repente vio un aura verde a su alrededor, se volvió hacia el ayudante y le preguntó si tenía algo de comer. Por suerte había conseguido comprar comida por primera vez, así que Criste le ofreció a V.A.T. de comer, porque sabía que tenía hambre. Y él, feliz, empezó a comer, dándole las gracias a Criste. Criste Eldain estaba encantada, porque el chico parecía un ángel de carne y hueso. Pero de repente se levantó y le explicó que tenían que esconderse. Sintió que algo se acercaba. Saro se sorprendió de que hubieran enviado gente a rincones remotos de la ciudad, y también alabó a V.A.T. por su buen oído. Pero Saro sabía que ya no era seguro viajar por los caminos y que necesitarían un lugar donde esperar a que pasara el tiempo, así que V.A.T. sugirió que fueran a su casa. En ese momento el varón se acercó a Ariete, notando que la princesa debía haber sonreído, pues su sonrisa era siempre tan bella como su mirada herida. Ariete se alegró de que al menos alguien se preocupara por ella en concreto y no por su tonta hermana Criste. El varón le explicó que había oído rumores de que Mistress Criste había sido encontrada en una de las ciudades del sur y que su regreso era solo cuestión de tiempo, pero la muchacha no estaba contenta con esta noticia, porque si su hermana regresaba, Ariete no podría casarse con el héroe. Al varón también le desagradaba incluso la mera idea de esto, sin embargo, afortunadamente, tenía un plan, gracias al cual el sueño de Ariete de casarse con el héroe se haría realidad. Después empezó a contárselo todo. En ese momento V.A.T. los llevó a su cueva y les explicó que estaba a punto de llevarles bebidas. Criste tenía curiosidad por ver su refugio y pensó que era una buena elección, porque en una cueva así ni los fuertes vientos ni las fuertes lluvias podrían hacerles daño. Saro también pensó que todo estaba previsto, pero de repente Criste oyó algún ruido, así que mirando hacia V.A.T. no entendía qué le pasaba. Y si le dolía algo, pero al momento siguiente vio a un hombre que yacía completamente herido. Entonces Criste se dio cuenta de que era el amigo de V.A.T. V.A.T. le explicó que aquel tipo era muy fuerte, pero que había sido derrotado por otro hombre y que por mucha medicación que le diera a su amigo su estado no hacía más que empeorar y que V.A.T. había intentado todo lo que había podido. Y entonces Saro se acercó al hombre herido y lo analizó, explicándole que desgraciadamente esas heridas no se podían curar con medicina ordinaria, porque una fuerte maldición había sido lanzada sobre el tipo. Criste no entendía cómo Saro lo sabía,
pero él le explicó que como sirviente personal estaba obligado a saber de esas cosas, porque aunque ella estuviera maldita, él debería poder encargarse de ello. Y B.I.T. pidió entusiasmado que Saro le dijera cómo podía eliminar esa maldición. Saro le explicó que la forma más eficaz era comprar el talismán apropiado. Sin embargo, son extremadamente caros, y en el mejor de los casos habría que pagar 100 piezas de oro. B.I.T. se dio cuenta de que no tenía tanto dinero, y entonces Kriste se dirigió al ayudante, explicó que aún no había pagado el carruaje y el hotel, y esperaba que tuviera el dinero, pero resultó que no tenía tanto dinero en primer lugar. Entonces Kriste sacó el anillo de su madre y comentó con tristeza que no pensaba que le fuera a ser útil tan pronto, pero Saro explicó que la reina Mariana obviamente no quería que Kriste Eldain usara el anillo de esa manera. Pero Kriste explicó que necesitaban ese dinero. Sabía que si los dejaban a los dos, se arrepentiría de tal cosa por el resto de su vida, y Kriste Eldain no querría cargar con tal pecado. Saro aceptó entonces, prometiendo ir a la ciudad de inmediato, y pidió que Kriste lo esperara aquí, pero le exigió seriamente que se mantuviera callada y que no se metiera en ningún lío mientras él estuviera fuera. Entonces él iría directamente a la ciudad. Saro no podía creer que hubiera llegado el día en que tuviera que persuadir a la señora Kriste para que se callara, pues toda su vida había sido una persona que se escondía a espaldas de los demás. Pero ella había cambiado más allá de todo reconocimiento, pero aunque Saro sentía que no sería fácil tratar con ella, se preguntaba qué le esperaba. En ese momento el varón, dirigiéndose a sus sirvientes, les explicó que esta tarea no sería fácil. Necesitaban encontrar y matar a la princesa Kriste, y pagaría el doble al hombre que pudiera hacer el trabajo. En ese momento, Lala también los observaba. Y se dio cuenta de que 4 hombres eran demasiado pocos para matar al príncipe. Inmediatamente fue detectada por el varón, tras lo cual le atacó con magia y bajó hasta ellos para explicarles que eso no era bueno, y se ofreció a encargarse ella misma del asesinato de la princesa. Kriste, sentada en la cueva, se dio cuenta de que Saro estaba muy enfadada. Pero no era de extrañar, ya que ella había cambiado todo su plan. Pero ella no podía dejar a la gente atrás. Era lo mismo en su vida pasada, cuando alguien acudía a ella con un problema, ella le echaba una mano. Entonces los recuerdos volvieron a ella, pero Kriste Eldain se detuvo, porque se dio cuenta de que aquella vida ya no era la suya. Pero de repente oyó un grito ahogado de dolor del hombre herido y se acercó a él para explicarle que debería haber sido paciente un poco más, pues pronto Saro volvería. Pero en ese momento el hombre habló en el idioma de los demonios. Así que Kriste Eldain intentó llamar a B.I.T., pero no estaba por ninguna parte. Así que Kriste le explicó al hombre que no le entendía en absoluto y que sentía no poder ayudarle, pero en ese momento vio un aura verde a su alrededor. Se dio cuenta de que si el hombre se había tocado la garganta, también debía de tener sed, así que primero cogió agua para darle de beber. Acabó sintiéndose un poco mejor. Y Kriste se alegró de haberlo adivinado. En ese momento B.I.T. volvió sin entender lo que había pasado. Kriste le explicó que el hombre solo quería beber, y ella esperaba no haber estropeado nada. Y el chico agradeció que Kriste cuidara de su amigo. Pero Kriste terminó preguntando cómo B.I.T. sabía el lenguaje humano. Él explicó que con el uso de una pequeña cantidad de mana podían comunicarse usando el habla humana. Pero por desgracia, Alciel aún no se había recuperado, por lo que todavía no era capaz de hablar, y le preguntó a Kriste si no tenía miedo a los demonios. Kriste Eldain pensó que les tenía mucho menos miedo que otras personas, porque aunque no conocía bien a B.I.T., y no había oportunidad de hablar con Alciel, aún no había enemistad entre ellos, pero al acercarse a B.I.T. notó que el muchacho parecía querer decirle algo, y le exigió que se lo dijera. Finalmente Kriste se acostó por la noche y B.I.T. los observó atentamente, pero con tristeza se dio cuenta de que la chica no temía a los demonios solo porque no conocía su verdadera naturaleza, y se preguntó si debería contárselo todo mañana. Pero de repente sintió algo, así que presa del pánico le pidió a Kriste que se despertara. En ese momento ya estaban rodeados de hombres enmascarados, que se acercaban cada vez más sigilosamente a ellos. Le exigieron al demonio que les entregara a la princesa, de lo contrario moriría con ella, pero él amortajó a la muchacha consigo mismo y le ordenó que huyera. Después de todo, si Kriste no los hubiera ayudado antes, ni él ni Alciel habrían sobrevivido. Así que quería ayudarla a ella también. Los otros inmediatamente se dieron cuenta de lo fuerte que era este chico, y comprendieron que en una batalla seria con él, definitivamente fracasarían. Y B.I.T. se dio cuenta después de un par de ataques que sería suficiente. No quería matar a esta gente. Pero sabía que con esas heridas no podrían perseguirle. Pero cuando se dio la vuelta, vio que un hombre ya había agarrado a Kriste.
y el otro estaba ordenando al monstruo que soltara su arma. Pero en ese momento Kriste gritó el nombre de Wit para advertirle del peligro, y él se dio la vuelta justo cuando estaba a punto de ser atacado. Pero de repente algo le afectó y Kriste sintió que su conciencia empezaba a nublarse. Todo empezó a cubrirse de niebla. Bit reconoció que alguien estaba utilizando un hechizo soporífero y pidió a Kriste que contuviera la respiración. Pero la muchacha que se acercaba comentó que no podía creer que Kriste hubiera conseguido el apoyo del monstruo. Esta fue la mayor sorpresa para ella. Bit se dio cuenta inmediatamente de que, por su tono, esta chica estaba claramente familiarizada con Kriste. Pero Kriste no podía recordar su nombre, lo que enfureció mucho a la hechicera, porque Lala era la salvadora del país Kriste Eldain. Pero Kriste comprendió con calma que todo lo que había sucedido era culpa suya, y que Lala había venido para atraparla y llevarla ante Luxis Rothbald. Pero la muchacha señaló con calma que no tenía el menor deseo de devolver a Kriste Eldain a la capital e incluso estaba en contra de ello. Así que decidió matar a Kriste y entonces Kriste se dio cuenta inmediatamente de que, al parecer, la chica estaba enamorada del héroe. Ella le explicó que no tenía el menor interés en Luxis y que solo había huido porque no quería casarse con él, y que Kriste Eldain no volvería nunca más a la capital ni se pondría en el punto de mira de esta chica. Pero le comentó tranquilamente que tenía un principio. Lala siempre mataba a los que se interponían en su camino. Así que revivió a esos atacantes. Bit se dio cuenta inmediatamente de que estaba usando a la gente como sus marionetas, y ahora eran demasiados. Bit podía contenerlos, pero Kriste necesitaba escapar inmediatamente. Pero en ese momento, antes de que Bit pudiera reaccionar, ya estaba herido. Bit no entendía cómo esas marionetas tenían tanta velocidad, pero se dio cuenta de que era culpa de esa chica. Y Bit sabía que no tenía forma de ganar, ya que fallaba un ataque tras otro. Kriste gritó pidiéndole que se detuviera y luego se adelantó explicando que Lala la necesitaba, así que se ofreció a llevarla y dejar a los demás solos. La chica se dio cuenta enseguida de que a Kriste le dolía ver la tortura de Bit, y le sugirió que continuara con el espectáculo, porque Kriste iba a disfrutar con el dolor de un inocente y además iba a matar a Bit. Pero en ese momento Kriste gritó frenéticamente y entonces alguien rompió el hechizo de Lal. Nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando, así que todos empezaron a huir. Pero fue entonces cuando Alciel se puso en pie, acercándose a Kriste y alejando a los demás de ella. Al ver a aquel hombre tan serio, Kriste se asustó mucho por lo que no pudo decir ni una palabra. Pero en ese momento Lala no entendía la razón por la que Alciel seguía vivo. Kriste miró horrorizada el ataque que se acercaba, dándose cuenta de que no había forma de que pudieran escapar. Pero en ese momento, acercándose más a ella, Alciel activó su magia, entonces colocó barreras que desviaron todos los ataques y los envió de vuelta hacia Lala. Lala fue inmediatamente quemada por el fuego, lo que la hizo caer al suelo horrorizada mirando su hombro herido, y entonces la chica temblando de miedo prometió que haría que Alciel se arrepintiera de lo que hizo porque Alciel incluso se atrevió a hacerle daño. Y entonces desapareció. Kriste miró a su salvador y le dio las gracias a Alciel por ayudarla, pero de repente se dio cuenta de lo guapo que era el tipo. Pero antes de que Kriste Eldain pudiera hacer nada, se desmayó inmediatamente de agotamiento. Saro finalmente volvió más tarde y se arrodilló y se disculpó por lo que había pasado, porque si hubiera vuelto antes esto no habría pasado, y le dio las gracias a Bit por salvar a su ama. Pero Bit le explicó que era al revés, debería haberle agradecido su ayuda, y además él no podía proteger a Kriste, lo hacía Alciel. Saro se sorprendió de que el hombre pudiera moverse incluso en un estado tan grave. Era increíble, pero Bit se dio cuenta que probablemente Alciel estaba almacenando su mana para emergencias, y él siempre hacía lo mismo. Kriste solo miraba emocionada a su asistente preguntando si podía curar a Alciel, pero tranquilamente empezó a sacar un talismán explicando que si lo usaba podría quitarle fácilmente la maldición al chico. Después sus heridas empezaron a sanar, lo que significaba que la maldición se había roto. Pero Kriste se preguntaba cómo Alciel había podido esquivar el ataque de aquella hechicera. El ayudante se preguntaba lo mismo, pero era obvio para ambos que ese hombre claramente no era sencillo. Pero entonces, cayendo de rodillas, Bit se disculpó por no habérselo dicho antes. Y explicó que en el mundo humano Alciel era ampliamente conocido como un señor demonio. Entonces Saro se horrorizó. Kriste estaba realmente conmocionada por algo así, pero al mirar al hombre Kriste se dio cuenta inmediatamente de que por su aspecto, él no estaba de humor para conversar y estaba claramente muy hambriento. En ese mismo momento Saro se dio cuenta de que habían cometido el mayor error de sus vidas. Porque habían rescatado al señor de los demonios e incluso le habían dado sus provisiones,
pero Kriste señaló torpemente que ninguno de ellos había sabido siquiera que esto iba a suceder. Además, Alciel la había salvado antes de eso. Saro se dio cuenta de que Kriste tenía razón, pero también sabía que mientras Alciel estaba inconsciente podrían haberlo matado fácilmente, pero ahora era imposible, pero Saro se dio cuenta de que de cualquier manera su ayuda ya no era necesaria, así que era hora de irse. Así que Kriste se dirigió a B.I.T. y le explicó que ya era hora de que se fueran. B.I.T. estaba triste de que se hubieran ido tan rápido, pero luego se dirigió a Alciel explicándole quiénes eran esas personas y diciéndole que eran los que los habían ayudado todo este tiempo. Alciel miró a su alrededor con calma y agradeció la ayuda de esas personas, pero no entendía qué intentaban conseguir. Estaba claro que les ayudaban por alguna razón, y quizás su plan era deshacerse de alguien, o destruir un país o el mundo. Kriste explicó torpemente que no había planeado nada de eso desde el principio, y ni siquiera sabían que Alciel era un señor de los demonios, y un simple gracias bastaría. Aunque pensó en lo que podía pedir a cambio, le exigió a Alciel que dejara de hacer cosas así. Él no sabía de qué estaba hablando. Kriste le explicó que él no debería estar matando gente y destruyendo países, y que si hacía algo así, ella empezaría a arrepentirse de haberlo salvado, y él no debería seguir poniendo a la gente en peligro. Y ese era su deseo. Alciel se sorprendió, ya que era la primera vez que alguien cuestionaba no usar la fuerza, pero aún así estuvo de acuerdo. Y Kriste comentó felizmente que ahora había salvado al mundo de la destrucción, así que Saro debería estar contento. Más tarde llegó el momento de despedirse. Kriste le pidió a Whit que no estuviera tan triste, que sentía mucho haberles engañado después de todo lo que habían hecho, pero Kriste acarició con calma el pelo del chico, explicándole que solo quería ayudar a su amigo. Además, Alciel prometió que no haría daño a nadie más. Pero si alguna vez Alciel decidía romper su promesa, ella pidió que B.I.T. le recordara lo que habían acordado. B.I.T. terminó prometiendo con una sonrisa que así lo haría y ahí terminó su despedida. Al final, apenas habían viajado tan lejos, Kriste ya empezaba a extrañar a B.I.T. Saro se dio cuenta de que Kriste Eldain suspiraba de verdad y se ofreció a reunirlos, pero Kriste le explicó al asistente que estaban en una situación difícil, y que Kriste Eldain no querría meter a esa gente en problemas. Lala los estaba observando en ese momento, se dio cuenta de que como la princesa ahora estaba sola, esta era la mejor oportunidad para deshacerse de ella. Pero en ese momento el ataque fue anticipado por Saro, que cubrió a la princesa con él mismo. Al momento siguiente el ataque pasó de largo, y Lala no se dio cuenta de a qué se debía. Pero entonces miró a su alrededor y se dio cuenta de que Alciel había aparecido y la estaba atacando desde lejos, impidiéndole matar a la princesa. Entonces Alciel dirigió a Lala una mirada de lo más odiosa, que la asustó de inmediato, y luego desapareció. Kriste miró a los demás. No entendía qué hacían aquí. Acababan de despedirse, pero B.I.T. notó con calma que Alciel tenía un mal presentimiento. Así que decidieron seguirlos, y Alciel se preguntó de mala gana si no deberían haber hecho eso, y Kriste estaba tan ansiosa por morir. Le agradeció torpemente a Alciel explicándole que se alegraba de que hubieran venido a ayudar. Pero B.I.T. comentó alegremente que habían tomado otra decisión y que querían hacer el viaje con Kriste. Ella estaba muy contenta hasta que se dio cuenta de que tendrían que viajar con el Señor de los Demonios. B.I.T. también explicó que le gustaría pagarles por el talismán. Además sentía que este no debería ser su último encuentro con esa hechicera. Así que estaba muy preocupado, y entonces Kriste abrazó felizmente a B.I.T. No podía creer que pudiera ser tan amable. Saro estuvo de acuerdo con las palabras de B.I.T. dándose cuenta de que definitivamente no podría ganar solo. Así que su propuesta sonaba bastante razonable, pero Saro también notó que aceptar la ayuda de un señor demonio no era ético por decirlo menos. Alciel explicó que no tenía intención de contratarlos como guardaespaldas. Solo necesitaba reponer sus provisiones. Así que Saro claramente no tenía que preocuparse tanto por eso. Kriste no entendía por qué actuaba tan extraño. Y B.I.T. le explicó que las cosas eran muy diferentes cuando salieron de la cueva. Entonces B.I.T. comenzó a empacar sus cosas explicando que realmente quería ir con Kriste y pagarles por su ayuda, pues Kriste le había explicado que todo lo que había hecho era de buena fe, pero él aún no estaba satisfecho con eso, y estaba obligado a pagarles, al menos por el talismán. Alciel se levantó entonces y explicó que B.I.T. no debía devolverle el dinero a nadie en mucho tiempo. Al fin y al cabo, el propio Alciel había tenido que pagar por ello, así que ahora B.I.T. pidió que no guardaran rencor a nadie,
pero disgustado Alciel exigió que también fueran más rápido pues llevaban mucho tiempo parados en el mismo sitio. Beatty explicó que aunque Alciel a veces era grosero, echaba una mano en momentos de necesidad. Christe estuvo de acuerdo con Beatty, porque fue Alciel quien la había salvado en la cueva. Aunque no tenía por qué hacerlo. Después se sonrojó de vergüenza y admitió que se sentía muy incómoda al recordar aquel momento y se obligó a calmarse. Christe sabía que si se removían con lógica no podrían saber cuándo les atacarían la próxima vez. Por eso era mucho más seguro viajar en una gran compañía. Y pidió la opinión del ayudante, pero a este no le gustó la idea. Sin embargo, seguía apoyando la decisión de Christe. Entonces se levantó y se acercó al Señor de los Demonios, explicándole que les permitía ir con ella, pero le pidió que no llamara la atención. Pero el tipo solo le informó de mala gana que no necesitaba el permiso de nadie, y que podía hacer lo que quisiera a su antojo. Al ver esta incómoda imagen, Beatty empezó a disculparse de inmediato, pero Christe sabía que no era culpa suya. Saro comentó que definitivamente debería haber matado a Alciel en la cueva y Christe Eldain le pidió torpemente que se detuviera. En ese momento Alciel gritó descontento haciéndole señas para que se acercaran, pues iban demasiado lentos, y entonces Christe se dio cuenta de que claramente les esperaba un viaje difícil. El rey estaba locamente disgustado por la desaparición de su hija, lo cual no pasó desapercibido para el resto de los aristócratas y por supuesto para todo el mundo. El motivo de su preocupación era obvio, y si los rumores eran creíbles. Luxis se había negado a casarse con la princesa Ariete. El rey convocó a Luxis explicándole que pronto tendría que firmar un decreto despojando a Cristo de su título real, y en otras palabras, la siguiente pretendiente al trono sería su segunda hija Ariete. Así que si Luxis se casaba con Ariete ocuparía el lugar del rey, después de su muerte por supuesto. Pero para sorpresa de todos, Luxis se negó. El rey no entendía tal decisión, porque el resultado era el mismo, pero Luxis dijo que su único deseo era casarse con la señora Christe. No le interesaba el trono real, y estaba dispuesto a esperar todo el tiempo que fuera necesario, y si el rey se lo ordenaba, iría hasta el fin del mundo para encontrarla. El rey no se dio cuenta de que aquel hombre quería tanto a su hija. La reina se dio cuenta enseguida de que su marido confiaba en las palabras de Luxis, pero no podía ver la sinceridad en sus palabras. Desde que el héroe apareció en su reino tuvo un mal presentimiento sobre él y quizás Christe también intuyó algo malo en el hombre. Quería saber qué era lo que no le gustaba de ella, porque era perfecta en todos los sentidos. Finalmente Lala regresó más tarde y Luxis Rothbald descubrió de inmediato que le había ocurrido algo, pero explicó que solo se había caído. Aunque los demás obviamente no se lo creyeron, porque era obvio que quería matar a la princesa, pero en lugar de eso mató a unas personas contratadas por el varón, y los chicos se convencieron de que las mujeres eran criaturas aterradoras. Al final Lala contó la historia y todos se escandalizaron de que hubiera luchado contra un señor demonio, porque parecía mentira descarada, pero ella seguía demostrando que era verdad y sus heridas eran prueba de ello, porque no había nadie en el mundo que pudiera hacerle daño. Después de escuchar la historia Luxis solo se reía y no podía creer que la princesa huyó de él para unirse con el señor de los demonios, y resultó ser solo una historia increíble, y la princesa Christe Eldain sucedió todas sus expectativas. Luxis Rothbald quería tomar a esta chica como esposa lo antes posible, pero ahora tendría que aplazarlo. No tenía elección, tenía que cambiar sus planes. Lala trató de justificarse explicando que solo quería castigar un poco a esa chica y nada más y que desde luego no la mataría. En ese momento Luxis la apuñaló en el hombro preguntándole si quería darle una lección así a Christe Eldain, y ordenó a la chica que siguiera mirándole a los ojos. Y le preguntó si alguna vez le había ordenado a Lala que matara a su princesa. Ella sabía que no se había dado tal orden y que, en otras palabras, sus acciones imprudentes casi habían desbaratado el plan de Luxis Rothbald. Y si se daba cuenta de eso, también debía darse cuenta de que le esperaba un castigo. Pero esta vez Luxis Rothbald decidió perdonarla. Al fin y al cabo, ella era su valiosa persona que podía encontrar al señor de los demonios, así que alabó a la chica por su buen trabajo. Luxis sabía que si Christe realmente se había aliado con el rey demonio, podría aprovecharse de la situación volviéndola a su favor. Durante la noche Ariete fue sorprendida por unos caballeros que la arrestaron por intentar asesinar a la princesa Christe. Ella afirma que no fue culpa suya y que no hizo nada, pero los caballeros obtuvieron la información del varón. Fue a él a quien ordenó contratar a los asesinos. Entonces agarraron a Ariete y empezaron a eliminarla. Cuando el rey se enteró ordenó liberar inmediatamente a la princesa Ariete, pero había todas las pruebas para implicarla en el crimen, así que no pudieron hacerlo. Pero el rey no se dio por vencido explicando que era su orden, pero fue detenido por la reina que se dio cuenta de que si el rey lo hacía,
la reputación de Ariete se vería muy dañada. Así que pidió a los caballeros que fueran lo más responsables posible en esta investigación. Inmediatamente se dio cuenta de que este caballero hablaba con demasiada confianza y sin duda estaba siendo controlado por alguien de arriba. En este momento Criste estaba haciendo la colada y estaba muy triste porque en este mundo no habían inventado todavía una lavadora, y escondiéndose de la gente, lo hacía todo en la naturaleza. Era en momentos como este cuando se sentía especialmente lo buenos que eran los beneficios de la civilización. Pero cuando Alciel se acercó a ella, le preguntó de qué estaba hablando y que era una lavadora, y le preguntó por qué había viajado tan lejos. Y Criste Eldain se avergonzó de admitirlo pues ahora estaba lavando su ropa interior, pero a pesar de todo pidió que aquel tipo no volviera a acercarse sigilosamente y la asustara tan de repente. Pero en lugar de irse, Alciel sacó tranquilamente su caña de pescar y comenzó a pescar y Criste admitió que Alciel nunca dejaba de sorprenderla. Al igual que la vez que la había salvado. Ella no veía para nada a este hombre como un legendario y terrible señor de los demonios, y no encajaba para nada con la imagen que se habían creado de él. Y ahora solo hablaba con Alciel, estaba durmiendo en algún lugar entre las sombras. Y también hay para 10 personas, pero Criste Eldain sintió que se le aceleraba el corazón cuando pensó en él. Y hasta el final trató de justificarlo diciendo que estaba cansada. Pero Alciel se sorprendió de que Criste hiciera su propia colada. Después de todo era una princesa, pero ella explicó que había sido princesa en el pasado además, no había nada horrible en cuidar de tus propias cosas. Pero aquí si el señor de los demonios no hubiera perdido contra algún héroe, entonces ella no tendría que hacer este tipo de cosas en este momento. Alciel observó con calma que Criste Eldain era realmente desafortunada en tal caso, y reflexionó sobre ello como si no le concerniera. Criste estaba enfadada porque Alciel había provocado que la vida de muchas personas cayera en el caos, y no entendía por qué había renacido en primer lugar, pero en lugar de explicárselo, se alejó tranquilamente. Criste se enfadó ante este comportamiento, la sola idea de su conversación fallida la había desequilibrado, y parecía que Alciel no se había dado cuenta de que era un rey demonio, y Criste no entendía cómo podía perder ante un héroe con tanto poder. Saro se dio cuenta de la agitación y le explicó a Criste que no tenía por qué enfadarse por cosas tan insignificantes, pero ella se puso furiosa. Después de todo, si el señor de los demonios hubiera derrotado a Luxis, ella no tendría que casarse con él. Pero Saro se dio cuenta de que era bastante egoísta, ya que el señor de los demonios había hundido a mucha gente en la miseria, y sin embargo, ella actuaba como si no hubiera hecho nada. Criste estuvo de acuerdo y no entendía qué pasaba por la cabeza de aquel tipo. Pero volviéndose hacia ella, Wit le explicó que no debía culparle tanto. Al fin y al cabo, Alciel no había renacido por voluntad propia, sino que se había visto obligado a hacerlo. Bit le explicó que la relación entre humanos y monstruos siempre había sido tensa en los últimos años, y que la población humana había aumentado considerablemente, por lo que habían empezado a apoderarse de las tierras de los demonios. Fue entonces cuando los demonios trajeron de vuelta al señor de los demonios, con el que querían devolver el golpe a los humanos. Criste se sorprendió por esto porque parecía que era muy fácil revivir al señor de los demonios, pero Bit no conocía ningún detalle, pero era obvio que su plan había tenido éxito. Y tras la resurrección de su líder el ejército de demonios comenzó a expulsar lentamente a los invasores de sus tierras, pero el propio Alciel desde el principio no quiso participar en ninguna guerra. Un día Wit fue nombrado ayudante de Alciel, pero incluso entonces Alciel se comportaba de forma irresponsable. Pues mientras él estaba tumbado, sus guerreros luchaban en el frente. Así que tuvo que tomar el mando, pero no le importó. Además Alciel le explicó a Wit que no era el hombre adecuado para correr detrás de él y explicarle sus errores. Así que Wit solo estaba perdiendo el tiempo. Debido a este comportamiento, Alciel no era respetado ni siquiera por los propios demonios. Se dieron cuenta de que Alciel no les ayudaba en nada e incluso empezaron a lamentar que lo hubieran revivido. Y entonces, enfadado por esto, Bit se dirigió a Alciel y le explicó que por fin empezaban a hablarle sin respeto, y que era realmente horrible. Wit no se dio cuenta de que a Alciel no le ofendía que los demás se burlaran de él a sus espaldas. Alciel lo sabía de sobra. Si esto seguía así, los monstruos lo rechazarían, pero a Alciel no le importaba, tampoco le importaría que simplemente disolvieran su ejército y todo volviera a la normalidad. Pero mirando a Bit se dio cuenta de que realmente no le gustaba que se burlaran de él. Bit explicó que admiraba genuinamente a Alciel, por eso se ofreció como voluntario para el ejército de demonios, pero ahora se arrepentía fuertemente de su acción.
Pero mientras se acercaba, Alciel se disculpó por decepcionar a B.I.T. porque no era tan bueno como todos esperaban. Pero B.I.T. no entendía tal cosa porque Alciel era sin duda el más grande señor de los demonios que una vez se apoderó del mundo, pero le explicó con calma que solo era un estúpido que llevó al mundo a la destrucción y nada más. A partir de entonces los demonios empezaron a hacer lo que quisieron y entonces apareció un héroe para destruir su ejército. Saro se dio cuenta de que la razón por la que la victoria fue tan rápida fue precisamente la falta de táctica por parte del ejército de demonios. Pero en ese momento Christe salió corriendo inmediatamente en busca de Alciel. Se dio cuenta de su error porque le había dicho cosas terribles y tuvo que disculparse, y cuando llegó corriendo quería disculparse con él, porque ella no sabía de su pasado ni a lo que se había enfrentado, pero resbaló en las rocas. Christe Eldain empezó a caer directamente al agua. Ella le agradeció torpemente, pero a pesar de que Christe Eldain ya estaba de pie, Alciel no dejó de sostenerla. Y observando a Christe se dio cuenta de que su aspecto era bastante agradable. Aunque no era de extrañar que fuera una princesa. Pero Christe lo echó por tierra cuando se enfadó, pues era insolente fijarse en esas cosas solo ahora. Todavía estaba enojada con Alciel y consigo misma por pensar que podía enamorarse de un hombre así, y se dio cuenta de que debía ver al señor de los demonios como un guardaespaldas común y corriente. Y una vez que terminaran sus viajes se despediría de él para siempre y no volverían a encontrarse. B.I.T. se dio cuenta enseguida del estado de ánimo de Christ y se volvió hacia su señor empapado de agua y le preguntó si había ofendido a Christ de alguna manera. Pero él no parecía darse cuenta de lo que había pasado. Más tarde se reunieron todos para pensar en su futuro plan y ruta. Ahora se encontraban en el sureste cerca del pie de la montaña, pero necesitaban ir a un lugar completamente diferente en la Grantia, y en barco ese viaje les llevaría alrededor de medio año, y la razón por la que iban tan lejos era que no necesitaban que Christe fuera reconocida por los transeúntes. Así que necesitaban navegar lo más lejos posible. Christe le preguntó al señor de los demonios si podía volar, pero él, a regañadientes, comentó que no era ningún tipo de pájaro. Pero Saro explicó inmediatamente que aunque Alciel pudiera volar, ese modo de viajar estaba descartado, pues atraerían una atención innecesaria. Y al darse cuenta de lo largo que les esperaba el viaje, Christe dijo que tendrían que caminar una gran distancia y que sus pies estaban literalmente injertados en el suelo. Pero Alciel comentó con calma que tal vez se debiera al enorme apetito que tenía Christe Eldain. B.I.T. por su parte se dio cuenta de por qué razón su señor había vuelto mojado antes. Al final también según su plan iban a parar en uno de los pueblos al día siguiente y entonces Christe ya había empezado a soñar que por fin podría bañarse. Alciel no entendía esta alegría, pero Christe le explicó que un baño era un lugar realmente maravilloso. Había agua caliente y cuando se bañaba se sentía como en el paraíso. Pero resultó que Alciel y Wit no se dieron cuenta de eso. Para ellos era solo un río, y cuando estaban a punto de llegar, Saro miró a todos a su alrededor recordando cómo se suponía que debían comportarse. Hizo especial hincapié en Alciel, que se suponía que debía comportarse como un humano, y Saro esperaba que no lo defraudaran. Al final, cuando llegaron a la aldea, fueron rechazados, porque había una orden del anciano de no dejar entrar a nadie, pero finalmente el anciano se acercó a ellos y les permitió entrar. El tipo se quedó muy sorprendido por tal decisión, porque la gente que venía parecía sospechosa, pero sabía que la palabra del anciano era ley, así que empezó a escoltar a los compañeros hasta el lugar necesario. Finalmente fueron conducidos a través de calles que estaban completamente destruidas. Se les explicó que era culpa del ejército de demonios que había matado a cerca de la mitad de los aldeanos. Finalmente les mostraron su lugar de residencia y como la mitad de la división estaba destruida por supuesto no había baño en el lugar. Así que Christe se dio cuenta de que tendría que lavarse en el río. En ese momento dándose la vuelta al cielo con una mirada aburrida comenzó a marcharse. Ya tenía hambre y quería ir a buscar algo para comer. Finalmente se fijó en la gente que no podía levantar la campana y decidió ayudarles preguntándoles a dónde arrastrarla, pero enseguida se dio cuenta torpemente de que le habían pedido que se comportara como una persona de verdad. Y ahora estaba claro que no se comportaba como tal, así que le pidió que le explicara lo antes posible dónde llevar la cosa, porque no podría sostener la campana durante mucho tiempo, ya que pesaba bastante. Al final, cuando Christe encontró a Alciel trabajando, se alegró de que hubiera decidido ayudar a la gente de la aldea en ruinas, pero Alciel solo comentó de mala gana que solo intentaba ganarse su propia comida. Alciel ni siquiera era capaz de creer que fuera un señor de los demonios, y ahora la gente lo alababa alegremente, porque realmente estaba ayudando e incluso le permitían quedarse en su aldea todo el tiempo que Alciel quisiera.
Pero cuando el muchacho se acercó, anunció con aire despreocupado que los habían invitado a cenar. Criste notó de inmediato que la invitación era un poco descortés, pero no podía negarse, era una invitación del anciano, así que invitó a los demás a venir también. Al final la comida servida fue realmente buena, así que Criste y el ayudante se sintieron incluso avergonzados de que el anciano se hubiera molestado, pero se dio cuenta de que había una persona más con ellos, es decir, Vit. Pero Saro explicó que el camino siempre agotaba a un chico, por lo que decidió descansar en su habitación, pero el anciano se encargó de eso. Así que se ofreció a empacar una porción de comida también y para él. Criste sabía que si inadvertidamente Saro dormía, todos se darían cuenta de que el demonio, así que le pidió que se quedara en casa. Pero de repente el anciano se volvió hacia la princesa y Criste por costumbre respondió inmediatamente sin darse cuenta de lo que había pasado. Y entonces Criste Eldain se quedó estupefacta y avergonzada al darse cuenta de que el anciano las había descubierto. Así que la chica fingió lo mejor que pudo que no entendía lo que estaba pasando, porque no parecía en absoluto una princesa. Pero el anciano le explicó que le había visto la cara cuando llegó a la capital, así que no podía engañarle, y entonces Saro se dio cuenta de que era hora de que se marcharan, pero el anciano les pidió que esperaran, pues él estaba de su parte. Y había oído muy bien que Criste Eldain estaba siendo perseguida por negarse a casarse con el héroe Luxis Rodvald. Así que les explicó que aunque aún no era digno de su confianza, les pedía que le escucharan, pues él les contaría lo que realmente le había ocurrido a su aldea. Criste miró alrededor del anciano y se dio cuenta de que no notaban ningún aura a su alrededor y no parecía que estuviera tramando nada maligno, así que decidió escucharle. Al final le contó lo que había sucedido hacía un año. Poco después del renacimiento del Señor de los Demonios, un ejército de demonios llegó a tierra firme desde el mar y se dirigió a la aldea. Como resultado de este ataque, la mayor parte de la aldea quedó destruida. Entonces el anciano ayudó a todos. Luego estaba uno de los caballeros que estaba bajo el mando de su majestad el rey. Entre todos los caballeros, también estaba este hombre, Luxis. En ese momento el anciano no sabía absolutamente nada acerca de este tipo. Estaba a favor de atacar en lugar de defender, pero el comandante comprendió que en ese caso significaba dejar morir a la aldea y a su gente. El comandante estaba en contra porque Alciel no tenía ningún sentido de la justicia, pero Alciel le explicó con calma que su objetivo era derrotar al Señor de los Demonios, y mientras hablaban el ejército enemigo se preparaba para atacar de nuevo. El comandante explicó que si Alciel no tenía intención de obedecer órdenes, podía hacer lo que quisiera, pero era poco probable que alguno de sus soldados siguiera el ejemplo de Alciel. Al final de esta manera los héroes de Luxis se llevaron a sus camaradas abandonando la aldea. Mientras el general ordenó a sus magos levantar una barrera protectora alrededor de la aldea, y esto debería haber sido suficiente para que los aldeanos vivieran en paz por un tiempo. Sin embargo, una noche el anciano fue despertado por unos ruidos y cuando miró alrededor de su casa vio que la barrera había sido completamente destruida por un ejército de demonios que avanzaba. Y aparecieron más destrozos. Llamó inmediatamente al comandante. Este tampoco entendía lo que pasaba, pero le explicó que no se detectaban destrozos desde el exterior, lo que significaba que había un traidor entre ellos. El general fue a hacer retroceder al ejército enemigo y ordenó al anciano que reuniera a sus hombres y evacuara inmediatamente. Luego entró en combate, y el anciano siguió sus órdenes y empezó a salvar a alguien, pero al final, justo cuando pudo salvar a un niño huérfano, todo el pueblo ardió en llamas, y cuando volvió allí se dio cuenta de que todos habían muerto. Pero en ese momento, como por arte de magia, Luxis apareció justo delante de él y en su rostro no había ni un ápice de preocupación por lo que había pasado. Poco después había destruido a todos los demonios que habían atacado la aldea, por lo que el pueblo lo consideraba un héroe. Pero Criste estaba preocupada por la suerte del general que había defendido a los aldeanos hasta el final. Resultó que había muerto al igual que todos los soldados que se encontraban en la aldea. El anciano explicó que no tenía pruebas, pero que sabía a ciencia cierta que el hombre llamado Luxis no era en absoluto un héroe y que, muy a su pesar, era considerado un salvador en todo el mundo. Por supuesto, esto no se aplicaba a su árbol. En este punto no creían a este héroe. El anciano ciertamente quería que la princesa lo supiera y estaba muy contento de que ella pudiera escapar de este hombre. Pues lo más probable es que la princesa misma se diera cuenta de que este hombre no tenía derecho ni a ser héroe ni a ser rey. Por eso el anciano estaba tan enfadado con Luxis. Su familia también había vivido en el pueblo. Habían sido asesinados. Su hijo, su mujer e incluso sus nietos, todo por culpa de Luxis Rodvald. Criste se alegró de que hubieran escuchado al anciano. Todo este tiempo se había sentido culpable porque había huido porque no quería casarse,
pero ahora también había metido a otras personas en problemas. Y era muy egoísta, pero Saro pensó que Kriste Eldain había conocido a gente en la que podía confiar. Así que Kriste se sintió mucho mejor. También encontró gente que entendía sus sentimientos. Sin embargo, Kriste Eldain no sabía si alguien más creería que el Señor de los Demonios no tenía nada que ver con la guerra, y que el único culpable de lo ocurrido era el héroe y los demonios que atacaron a los humanos. Pero ya estaba acostumbrado a que la gente lo odiara. Todo el mundo se daba cuenta de que ser un lord. Y ser un lord no es una tarea tan fácil como podría parecer a primera vista.